con, disculpen si se traba un poquito, hoy no están dando bien mi internet y mi compu está también un poco rebelde. Bueno, a ver si le hago clic, capaz. Lo primero que, bueno, que creo que hubo un par de preguntas sobre esto en el jueguito, ¿sí? Tenía que ver con las funciones químicas. ¿Qué funciones químicas, por ejemplo, ustedes se acuerdan que vieron en la clase de teoría? ¿Alguien se anima a decir algunos nombres? A ver, veo que por ahí escriben en el chat, por eso. Profe, en teoría a nosotros nos pidieron que teníamos que hacer algo de la guía. Exacto. Ahí ahora vamos a hacer el ejercicio número 1. Muy Había bien. uno que no nos supe cómo, si estaba bien para escribirlo. Ok, El SO2, ok. dióxido de azufre. Ahora cuando llegamos a ese, eh, parame un poquito y recordame, ¿sí? Entonces leemos un Bueno, profe. poquito y después vamos directamente a las dudas que ustedes tienen. Bueno, ahí veo que en el chat escribieron varias funciones químicas que están muy bien. Los óxidos, las sales, los hidróxidos, los óxidos que pueden ser óxidos básicos, óxidos ácidos, los oxoácidos. Muy bien, exactamente, esas son las funciones químicas, ¿sí? Cuando entonces en un parcial le pedimos que completen con función química, ustedes tienen que poner eso, porque hay veces que siempre corregimos y encontramos que ponen la fórmula química, que no es lo mismo, ¿sí? Bueno, esas funciones químicas van a ser características de diferentes compuestos que están agrupados porque tienen composición química similar y también tienen reactividad similar. Por eso nosotros vamos a decir que los vamos a poner dentro de una categoría. Existen dentro de esas funciones químicas algunas que se llaman, las vamos a decir que son funciones binarias porque están formadas por dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, los óxidos, ¿sí? Después tenemos compuestos ternarios que ya tenemos la combinación de tres elementos, como por ejemplo los oxoácidos, que están formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Y también los hidróxidos también serían compuestos ternarios. Y después ya tenemos compuestos cuaternarios, combinación de cuatro elementos, ¿sí? Bien, después acá viene un poquito de lo que hablamos hoy, que voy a nombrar medio rápido porque ya estuvimos hablando de eso, de lo que es la valencia y el número de oxidación. El número de oxidación es muy importante para nosotros porque teniendo en cuenta cuál es el número de oxidación, vamos a poder resolver la parte de formulación de compuestos. Por ejemplo, fíjense, en cualquier momento ustedes saben que me pueden interrumpir si tienen alguna duda, ¿sí? Porque por ahí no estoy viendo el chat. Bueno, el número de oxidación de las sustancias simples o sin combinarse es cero, ¿sí? Por ejemplo, en este caso está el oxígeno o el hidrógeno o el calcio, ¿sí? En ese caso, el número de oxidación sería cero. En el caso del hidrógeno combinado, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos el hidrógeno con el cloro o el hidrógeno que está unido al oxígeno para formar una molécula de agua. En estos casos, el hidrógeno tiene un número de oxidación que es igual a 1 y es positivo. Y hay casos en los que el hidrógeno va a tener número de oxidación menos 1, por ejemplo, cuando está unido a los metales. Y acá hay dos ejemplos, ¿sí? El litio y el calcio. Bien, ya vamos a llegar al número 4. Muy bien. Profe, Sí, ¿puede ser que el número de oxidación tenga algo que ver con, no sé si con la cantidad de electrones del átomo o algo así? sí, a ver, ustedes van a ver después, cuando lleguen en otros temas de la materia, van a ver que hay una propiedad que tienen los compuestos que es la propiedad de formar, digamos, otros compuestos porque le dan mayor estabilidad química, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta la capacidad de combinarse con otro elemento, ¿sí? La definición de valencia dice eso, ¿sí? Fíjense que ustedes si miran la definición de valencia, dice la capacidad que presentan los elementos químicos para combinarse unos con otros. Se representa mediante números romanos. Y el número de oxidación justamente ahí está, ¿viste? También es muy similar a la valencia porque es esa capacidad de combinarse con otro. Sí, en realidad van a ver que hay algunos estados de oxidación que no los vamos a usar.
Hay algunos numeritos que están, pero que nosotros no vamos a usar todos. Yo les voy a ir diciendo ahora si hay algún caso especial, porque en general los compuestos utilizan una valencia o una más que otra para formar diferentes tipos de compuestos. ¿Sí? No sé si se responde a la pregunta, pero ustedes no se preocupen si ahora de entrada no entienden todo. Ahora cuando hagamos la práctica quizás le va a ir cerrando un poquito más. ¿Sí? Profe. Sí. Y una duda nomás que me quedó. ¿Función y compuesto en teoría es lo mismo? Función química es una manera de pedirte el nombre a la familia a la que pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, pertenece a los óxidos, pertenece a los ácidos, de esa manera. Y fórmula química sería cómo vos escribís. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito. Eso es lo que yo dije, que no se confundan, porque por ahí suelo ver, en los parciales siempre nos pasa que encontramos que escriben, no sé si porque leen rápido, y en donde dice función química colocan la fórmula química, que es otra cosa. ¿Sí? Bueno, después el oxígeno combinado, ustedes siempre acuérdense que es -2, ¿sí? El número de oxidación. Porque acá dice, con excepción de los peróxidos y compuestos con flúor, y nosotros no les vamos a dar esos casos. Para la parte de oxidación, de cuando hablamos de iones, que es igual a la carga del ion, esto les va a quedar más claro también cuando empecemos a dar otras series de problemas, ¿sí? Un ion o un catión, un catión o un anión son iones, ¿sí? Por alguna razón podemos ver, por ejemplo, este compuesto, y por alguna razón puede llegar a pasar que haya un reordenamiento dentro de los átomos, ¿sí? Que se separen, y por alguna razón van a formarse iones. Cuando esa molécula se rompe, las cargas que quedan así acá arriba van a ser indicativos de algo, que pasó algo con los electrones. Eso también ya lo van a entender mejor cuando vean la parte de configuración electrónica y cuando lleguen a esa guía, ¿sí? Por eso, más que nada lo que vamos a usar ahora son la regla número 2, la regla número 3 y la regla número 6. Y bueno, y la regla número 5 también, porque vamos a ver que los metales combinados siempre tienen un número de oxidación positivo que es igual a su valencia. Y la número 6 es muy importante también, y yo diría que es una que es muy importante sobre todo para cuando le dan una fórmula y ustedes tienen que poner el nombre, ustedes tienen que saber con qué número de oxidación está trabajando el metal o el no metal. Entonces con esta reglita que está acá, ustedes van a poder saber eso. Fíjense que dice la suma de los números de oxidación de los átomos que forman un compuesto neutro siempre es igual a 0. Por ejemplo, ustedes tienen el agua, una molécula de agua que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene -2. Para que todo esto sea 0, de alguna manera, el átomo de hidrógeno tendría que ser +2. El hidrógeno en este caso tiene +1, pero como hay 2 átomos de hidrógeno, voy a hacer 2 por +1, eso sería +2, más 1 por -2, -2, +2 menos 2, y eso me da 0, que sería que está bien. O sea, eso siempre y cuando sea un compuesto neutro, ¿sí? Los cationes y los aniones no son compuestos neutros, porque tienen cargas. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. A mí en la secundaria me habían enseñado a hacer eso, pero hacerlo tipo de una forma cruzada arriba del mismo compuesto. ¿Estaría bien también si lo hago de esa forma? Estaría bien también. Sí, Está, gracias. de nada. Bueno, voy a avanzar un poquito rápido, sí, porque más o menos ya les fui contando. Entonces, ahora lo que tenemos es la parte acá que dice compuestos químicos, van a ver acá. Yo hoy les dije algo de eso. Hay compuestos químicos que son binarios, ternarios y cuaternarios. Ustedes los cuaternarios no los van a ver porque ustedes no van a hacer sales ácidas, ni básicas, ni mixtas. Ustedes van a llegar hasta esta parte. Van a ver sales de hidrácido, van a ver. Y sales en esta parte. Bueno, acá este está mal, acá estoy viendo. Sería oxisales, es lo que dice, iría acá. ¿Sí? Ahí yo no me di cuenta. O sea, ustedes van a ver Ese va en el cuaternario, el sales ácidas de los hidráceos. En realidad es Puede ser un que se le compuesto. saltó, ¿no?
En realidad, ¿saben qué? No está mal. Quiere decir que ustedes no van a ver estas, o sea, ustedes van a ver óxidos, van a ver hidruros. Dentro de los hidruros vamos a ver los hidruros no metálicos. Después van a ver hidrácidos, van a ver sales de hidrácidos, van a ver oxoácidos, hidróxidos y oxisales. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Todo esto lo dejamos para IEM y para IQ, ¿sí? Ustedes no los van a ver y eso no les vamos a tomar, ¿sí? Bien. Sí, sí lo voy a subir al campus. Sí, sí. No, de nada. Bueno, entonces, las nomenclaturas que vamos a aprender nosotros son dos. Vamos a usar la nomenclatura clásica y vamos a usar la nomenclatura sistemática. La nomenclatura clásica, dice, fíjense, tiene en cuenta la función química del mismo y los números de valencia de los elementos que lo integran. Por eso es importante reconocer dentro de una fórmula cuál es la función química, porque en el nombre tiene que estar la función química, ¿sí? Y también en esta nomenclatura se caracteriza porque tenemos que, de alguna manera, cuando uno lee el nombre de ese compuesto, tiene que saber de qué valencia está trabajando, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de un óxido ferroso que óxido férrico. Ahora vamos a ver, ¿sí?, las diferencias. Y la nomenclatura sistemática también dice que, además de la función química, se pone atención a la cantidad de veces que se repite cada elemento. Acá lo que hay que acordarse para esta nomenclatura es que se usan prefijos que, por ejemplo, representan a ciertos números, como por ejemplo el prefijo mono, que es para 1, di para 2, tri para 3, tetra, y así, ¿sí? Acá vamos a ver en esta que sigue, vamos a ver un poquito de los ejemplos. ¿Estoy yendo rápido o estoy yendo bien? Ustedes díganme nomás. ¿Va bien, profe? Bien, profe. Bueno, cualquier cosa me avisan si me acelero. Acá tenemos óxidos básicos, ¿sí? Que eran los primeros, la primera familia o la primera función química que siempre se aprende es la de los óxidos. Dentro de los óxidos tenemos los óxidos básicos y los óxidos ácidos. ¿Cómo sabemos si un compuesto está formando un óxido ácido o un óxido básico? ¿Cómo creen ustedes? Exacto. Por eso acá les puse esta tablita, porque para recordarles, igual ustedes ya la vieron con la profe Natalia, pero bueno, van a ver que en esta escalerita que está indicada acá, se separa. Los que están en celeste serían los metales, los que están acá se les llama metaloides, ¿sí?, a los que están acá, y los no metales serían los que están en rosado. Entonces, vamos a poder formar óxidos básicos con todos estos que son metales, y óxidos ácidos con todos estos que son no metales. Y el hidrógeno, fíjense que siempre el hidrógeno es como el caso especial en la tabla, porque es un no metal, pero está separado, ¿sí? Entonces, con esa idea, ustedes van a poder ver estos ejemplos acá. Por ejemplo, fíjense, tenemos acá sodio, ¿sí? Creo que por acá me habían dicho hoy, a ver, vamos a probar una cosa. Que aparece el lapicito, acá está. Cualquier cosa, si tengo que indicar, a ver si le puedo poner un poco más. Bueno, ahí está. Lo volví atrás. Acá está. Entonces, acá, por ejemplo, lo que nosotros podemos ver, una propiedad que tienen los óxidos básicos es que son compuestos iónicos y que son básicos. Resultan de la combinación de oxígeno con los metales. Por eso son óxidos, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el caso del sodio. En el caso del sodio, este 2 que aparece acá es porque una de las formas en las que suelen enseñar para hacer las fórmulas, es que primero se escribe el metal, después se escribe el oxígeno tiene número de oxidación -2 y el sodio tiene número de oxidación +1, si se fijan en la tabla, y entonces lo que se hace es el -2 del oxígeno se cruza y el 1 del sodio se cruza acá. De sodio, porque el sodio, como tiene una única valencia, no hace falta hacer una diferencia.
solamente puede formar un óxido, que sería el de sodio. Eso sería por la nomenclatura clásica. Y por la nomenclatura sistemática se llama monóxido de sodio, y esta nomenclatura siempre acuérdense que se lee de derecha hacia izquierda. Por eso empezamos por el oxígeno. Este mono es porque hay un solo oxígeno, pero también puede no estar. Es decir, también se puede llamar este óxido, se puede llamar óxido de sodio, óxido de disodio, ¿sí? O sea, puede no estar. Entonces, es monóxido de disodio por la nomenclatura sistemática. Para el caso del hierro, si ustedes se fijan, el hierro, ¿cuántas valencias tiene? Si se fijan su tablita. 2 y 3. Perfecto. Si el hierro tiene valencia 2 y valencia 3, ¿cuántos óxidos puede formar? 2. Perfecto. Muy bien. Puede formar 2 óxidos. Por ejemplo, en este caso, lo que pasa para llegar a esta fórmula, les voy a hacer acá porque les quiero mostrar una cosa que por ahí suelen preguntar. Ay, esperen porque no es fácil escribir esto. No sé si hay borrador. Acá está. Bueno. A ver, un momento. Bien. El oxígeno menos 2. Vamos a hacer con la primera, con esta. Como es un metal, va a ser positivo, ¿no es cierto? Su número de oxidación. Siempre tiene que haber uno que tiene el número de oxidación positivo y otro que tiene el negativo. ¿Sí? Entonces acá lo que se hace con la ribita que hoy dijeron de que se cruza, se suele poner este 2 acá y este 2 acá. ¿Sí? Pero siempre en química usamos las fórmulas, la fórmula mínima, van a escuchar. Eso es porque lo que se hace es se simplifica este 2 con este 2 y queda así, de esta manera. Queda el hierro y el oxígeno, con un 1. ¿Sí? Siempre que se puede simplificar, se simplifica. ¿Sí? De esa manera o con esa idea ustedes van a ver que para el caso de el otro óxido del hierro, que era con la valencia más grande del hierro, que era con la valencia más 3, lo que va a pasar, o bueno, van a ver ahí que va a quedar de esta fórmula, ¿sí? Que aparece acá. Eso es porque tenemos el menos 2 de acá, el oxígeno, este lleva más 3 y se cruza. Este 2 acá, bueno, y este 3 acá. Y de esa manera se forma el óxido férrico, ¿sí? Se escucha medio mal, creo, chicos. No sé si es mi internet. La verdad que no. No, profe, Yo estoy escuchando bien, profe. Yo escucho bien, profe. escucho bien, María, ¿eh? No Ah, ok. escucho bien. Bueno, menos mal, porque estaba viendo en el chat que pusieron que se escuchaba un poquito mal. Ok. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En el caso de la nomenclatura clásica, si tenemos, por ejemplo, el caso del magnesio, que, bueno, no sé si clasificaría el magnesio, pero que tenemos tres valencias, Ajá. y vio que oso se usa para la menor, ico para la mayor, pero ¿cómo quedaría si tenemos 3? Porque eso sería en el caso de que solo tengamos 2. Si tenemos una en el medio, ¿cómo sería? ¿Usaríamos per o usaríamos...? Porque no sabría cómo Entiendo. acomodarla. Sí, entiendo. Mira, para el caso de los metales, por lo general nosotros, los ejemplos que tenemos acá en la guía, van a ver siempre que la parte de metales van a tener como máximo 2. ¿Sí? Ahora les puedo mostrar si quieren una excepción, que es el manganeso, que van a ver que tiene 5 valencias. Ahora les voy a compartir porque hay algunas con las que trabaja como metal y otras como no metal, igual que el cromo. Esas 2 excepciones tengo, que ahora les digo si quieren, que tengo acá anotadito para decirles. La parte de cuando tienen más de 2 valencias, eso va a pasar más que nada en los casos cuando tengamos óxidos ácidos, que está buena la pregunta porque entonces pasamos a esta parte, que es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del cloro. El cloro tiene 4 valencias. Como tiene 4, entonces tenemos que buscar una manera de distinguirla entre los 4 óxidos que puede formar, ¿no es cierto? Bueno, entonces, perdón, 1, 3, 5 y 7 tiene el cloro.
No sé si hoy quedó claro o hice el suficiente énfasis en algo importante que es que quiero que se fijen acá que cuando nosotros tenemos la nomenclatura clásica, ¿sí? Para el menor número de oxidación del hierro, la terminación siempre es oso, porque estamos hablando de la menor valencia del hierro. Y la terminación ico se coloca, en este caso, en el óxido férrico porque está usando la mayor valencia. O sea, este 3 que aparece acá era del 3 que se cruzaba, ¿sí? Entonces, como decía la regla anterior, nomenclatura clásica siempre lleva la función química, la terminación oso o ico, en el caso que sea necesario, o si no, no, se pone de, se pone el elemento, y en la nomenclatura sistemática siempre usamos prefijos que indican el número de átomos desde el oxígeno hacia el hierro. Por ejemplo, en este caso sería trióxido de dihierro, ¿sí? Bueno, ahora vuelvo a lo que me preguntaron. Lo que me preguntaron era esto, por ejemplo, en el caso del cloro, que es lo que estaba escribiendo acá, justo me acordé, por eso les dije lo otro. El cloro tiene 4 valencias, y así como el cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7, también tiene el bromo, el flúor y el yodo. Entonces, en estos casos, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, va a existir, van a seguir usando la terminación oso y la terminación ico, pero va a existir una forma de nombrar al más chiquito y vamos a agregar un prefijo hipo. Es decir, la valencia más chica del cloro, que sería con la valencia 1, que es cuando tenemos, por ejemplo, así, cloro, oxígeno, el oxígeno tiene -2, este cloro va a tener, si este tiene -2, este va a tener +1. Y ahí me viene bien aclararles que cuando ustedes tengan no metales, los números de oxidación pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Eso de qué depende? Depende de si el elemento que está al lado es más o menos electronegativo. En este caso el oxígeno es más electronegativo que el cloro, por eso el cloro tiene +1 y el oxígeno -2. Para formular el compuesto, este 1 pasaría acá y el 2 pasaría acá, y el 1 nunca se coloca, entonces voy a tener cloro 2 oxígeno, que sería este caso que está acá. Por la nomenclatura clásica se va a llamar óxido hipocloroso, es decir, agrego hipo para poder distinguir que es el más chico de todos. Si hago lo mismo con la valencia 3, voy a tener el segundo más chico, y ahí voy a usar la terminación oso, ¿sí? Y llega a esta fórmula que está acá porque el -2, acuérdense que baja y el 3 baja. Como no se pueden simplificar, queda así. Entonces este sería óxido cloroso. Con la valencia 5 se llama óxido clórico y con la mayor agregamos el per adelante y terminación ico. ¿Sí? Entonces, en resumen, ustedes tienen que ver esto que está resaltado. Para la más chica, hipo, oso, oso, ico y per ico. Profe, Sí. esa es la duda que yo le dije hoy hace un rato, que Ajá. era la fórmula química de SO2. Ajá, ok. ¿Cómo sería la forma de la nomenclatura clásica de... Acá escribo. Siempre me confundo puntero. Ahí está, pluma. Bien, en el caso del azufre, el azufre, nosotros para la formación de óxidos, ustedes van a ver que en la tabla aparece que tiene 2, 4 y 6. ¿Sí? Este, ahora vamos a ver para qué usamos. Este vamos a usar para la parte de hidruros. Para la parte de óxidos, estas dos vamos a usar, estas dos valencias. En este caso, entonces, como este no usamos para la parte de óxidos, sino estas dos, este sería, en este caso, para poder saber cuál es la valencia que está actuando acá, acuérdense, este tiene siempre -2. Para que toda la molécula sea neutra, esto tiene que sumar 0. 2 por -2 es -4, entonces este tiene que tener +4. Entonces está usando la valencia más chica. Esta sería la oso. Entonces esto sería, por la tradicional, sería óxido sulfuroso. Entonces sería óxido sulfúrico si es SO3. Exacto. SO3 sería óxido sulfúrico. O sea, profe, que al azufre en vez se lo denomina como
sulfuro. Exacto. O sea, se lo lee de esa forma. Se lo lee de esa forma. Y eso les va a pasar con el azufre y también van a ver que hay varios elementos dentro de la tabla periódica, que como la tabla periódica tiene los elementos que están escritos en las primeras letras, digamos en latín, por ejemplo el hierro, nosotros decimos ferrium, ¿sí? Por eso es ferroso o férrico. El azufre van a tener sulfuroso o sulfúrico, y después van a ver otros casos, por ejemplo el cobre. Plúmbico. Claro, el plomo es otro, plumboso, plúmbico, el ¿Y la cobre, plata y el oro? claro, Auro. el oro sería áurico y creo que tiene dos. Bueno, ahí están poniendo varios, cuproso, cúprico, Áurico y Euros. ahí está, áurico y auroso. Y bueno, La eso plata tiene un solo, es de plata. plata más uno me parece, Sí, no sé plata más, solo de plata. solo plata, ok. Eso igual siempre nos pasa que al principio tenemos dudas, así que eso vamos a ir viendo caso por caso. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ok. Bueno, entonces veamos un poquito más, ¿sí? Acá fíjense, en la nomenclatura sistemática para los óxidos ácidos, también tenemos que hacer lo mismo que hacíamos hoy, ¿sí? Empezamos leyendo desde el oxígeno hacia el no metal, en este caso, monóxido de dicloro, ¿sí? Porque tenemos un oxígeno y dos cloros. Trióxido de dicloro, pentóxido, y fíjense que se pone pentóxido, no se pone pentaóxido, porque eso también suelo ver varias veces, ¿sí? Por más que el prefijo es penta o hepta, le sacamos la A y le ponemos pent o hept, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Si quiere mi computadora avanzar, que no quiere. Profe, Sí, y en el caso del manganeso que tiene 5 valencias. perfecto. Bueno, esa es una excepción. Ahora les digo cómo es, porque trabaja con las tres primeras, creo que era como no metal o como metal, creo que era. Ahora te digo bien, sí, porque no me acuerdo de memoria. Bueno, profe. El manganeso y el cobre son dos excepciones. Ahora les digo bien. Bueno, esperen porque hoy no sé por qué no anda bien la compu. Bueno, esta filmina era como pizarra, por eso dejé en blanco. Sí. Ah, gracias. Sí, tal cual. Me olvidé con la grabación. Ahí está. ¿Vos estás grabando, Martín? Ah, Bueno. bueno, porque Julian y Mateo no están. Bueno, con esto que vieron, ustedes les voy a agregar una cosa más y vamos a ver el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 tienen para formar óxidos, básicos ácidos y también hidróxidos. Entonces vamos a ver la parte de hidróxidos, ¿sí? Estamos yendo un poquito lento, pero más que nada, cualquier cosa, ustedes si yo me apuro, me preguntan, ¿sí? Si no entienden. Bueno, después tenemos otra familia que son los hidróxidos, ¿sí? Es otra función química. Los hidróxidos son compuestos ternarios porque están formados, fíjense, por sodio, en este caso, que es un elemento, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Bueno, ¿cómo se forman los hidróxidos? ¿O cómo se forman estos hidróxidos que están acá? Bien, esperen, voy a poner presentar. Ahí está. Y les voy a mostrar. Ustedes el óxido de sodio saben cómo formar. Sodio más oxígeno va a formar el óxido de sodio. ¿Sí? Si nosotros les pedimos ecuaciones de formación, tienen que hacer esto. ¿Sí? El metal más el oxígeno forma el óxido. Esto es un óxido básico. ¿Sí? Si yo a este óxido le agrego agua, va a formar un hidróxido. Disculpen la letra, sí, porque escribo lo más rápido que puedo. Me salió medio chiquito este oxígeno. Bueno, todos los hidróxidos tienen algo en común, que es este grupo que se llama oxidrilo o también se llama hidroxilo. Y adelante siempre se escribe el símbolo del metal que está formando el óxido, en este caso el sodio. Siempre tienen que tener en cuenta
¿Cuál es el número de oxidación del metal? Porque el número de oxidación del metal es el mismo que se pone acá. En este caso el sodio tiene el número de oxidación más 1, por eso acá no hay nada, pero en realidad significa que hay un 1. Por eso acá se pone un 2 y acá se pone un 3, porque acá el hierro está actuando con la valencia 2 y el hierro con la valencia 3. Lo bueno que tienen los hidróxidos es que para la forma de nombrar con la nomenclatura clásica, ustedes tienen que acordarse cómo se llamaba el óxido del que deriva y le cambian la palabra óxido por la palabra hidróxido. Entonces este era óxido de sodio, entonces este se llama hidróxido de sodio. ¿Sí? Este, como se origina del óxido ferroso, se va a llamar hidróxido ferroso. Y el otro se llama hidróxido férrico. Y sí. La valencia que tiene el metal, que está acá, el metal trae una valencia porque era un óxido que se combinó con agua y se formó un hidróxido, ¿sí? Entonces, el numerito que se pone acá, ¿sí? Como subíndice, superíndice, ¿cuál sería de los dos? Subíndice, se me fue la palabra, sería el número de oxidación que tiene el metal, ¿sí? Porque acuérdense que esto siempre se cruza, por eso aparece este 2. Y ahí viene una pregunta que les hago. ¿Cuál será que es el número de oxidación de este compuesto? Perdón, no compuesto, sino de este oxidrilo. Menos 1. Exacto, menos 1. ¿De dónde sale el menos 1? Porque el oxígeno, si se acuerdan, más atrás dijimos que tenía menos 2 y el hidrógeno más 1. La resta de esto me da menos 1. ¿Sí? Por eso fíjense que acá en los hidróxidos siempre acá no va a haber nada, no va a haber ningún numerito, porque siempre este compuesto tiene menos 1. Y acuérdense que se cruza cuando forman. ¿Sí? Por eso acá baja el 2 y acá bajaría un 1. ¿Sí? Bueno, y la nomenclatura sistemática también se cumple lo mismo que con los óxidos. Usamos los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. En este caso, monohidróxido de sodio, ¿sí? Porque hay un solo hidróxido. Y puede también llamarse hidróxido de sodio. Y pueden encontrar monohidróxido de monosodio, porque también son válidos. En este caso, dihidróxido de hierro y trihidróxido de hierro. ¿Sí? Muy bien. Después siguen los oxoácidos, oxácidos, que estos son como lo contrario a los hidróxidos, porque los hidróxidos estaban formados por un óxido básico más agua. Y estos van a estar formados ¿cómo entonces? Profe, disculpe la molestia. Usted cuando escribió arriba OH, entre paréntesis el subíndice 0, ¿Acá? ¿era 0 o 1? Sí. No, era indicativo que va, el numerito que tiene, la valencia que tiene el metal es la valencia que se pone acá. ¿Sí? Está, gracias, profe. No, de nada. No era un 0, sino indicativo más. Bueno, ¿cómo van a estar formados los oxoácidos? ¿Alguien se anima a decirme? Por un óxido ácido más agua. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en estos casos vamos a hacer, bueno, voy a poner cualquiera, ¿sí? Porque acá tenemos el ácido carbónico. Bueno, por ejemplo, este óxido es muy conocido, que es el dióxido de carbono, el famoso dióxido de carbono, es un óxido ácido porque el carbono es un no metal. Si este óxido se combina con agua, no va a formar un hidróxido porque esto es un óxido ácido, va a formar un oxoácido, ¿sí? Todos los oxoácidos van a tener esta estructura. Siempre se pone un hidrógeno, en el medio se pone el no metal, que en este caso es el no metal que está acá, el no metal que no es el oxígeno, ¿no es cierto? Porque el oxígeno también es no metal. Y después se pone el oxígeno. ¿Sí? Esta es como el esqueleto de todos los oxoácidos. Entonces cuando ustedes vean hidrógeno, no metal, oxígeno, se van a acordar que es un oxoácido. Entonces, así como digamos acá era característico del OH, acá va a ser, esta va a ser el esqueleto. No sé si escribieron algo en el chat. ¿Oxoácido es igual a hidrácidos? No, no es lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver los hidrácidos. Lo que tienen en común es que los dos son ácidos.
tienen propiedades ácidas, pero no son lo mismo, porque los hidrácidos son compuestos binarios y los oxoácidos son compuestos ternarios, porque fíjense que tienen 3 elementos. Bien, a esto está incompleto porque lo que tenemos que hacer es agregar, ¿sí?, los numeritos que van abajo. Para hacer eso hay varias reglas. Una de ellas, que es la más fácil, pero que ahora les voy a explicar que acá tienen que tener cuidado con el fósforo cuando hacen eso, es que lo que tienen que hacer es sumar la cantidad de átomos que tienen de un lado y colocar acá los numeritos. Por ejemplo, ¿cuántos hidrógenos hay de este lado? La cantidad de hidrógeno siempre es el número que está acá multiplicado por el número que está adelante. 2 sería, porque acá adelante hay un 1. Entonces hay 2 hidrógenos. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos hay de este lado? En este caso hay 1. ¿Y cuántos oxígenos hay de este lado? 3. Entonces ahí se forma esta fórmula que está acá. ¿Vieron? Bien. Eso es válido para todos los casos, menos para el fósforo. Para el fósforo ustedes lo que tienen que acordarse es que siempre adelante del agua tienen que agregar un número 3. Si hacen de esta manera sin el 3, no les va a dar la fórmula. Es decir, ustedes tienen que hacer esto. Les muestro rapidito y después vamos a la práctica, ¿ya sí? Ustedes, por ejemplo, el fósforo van a ver que pueden formar 2 óxidos. El fosforoso y el fosfórico. En este caso yo hice el fosforoso, porque hice con la 3. Porque este 3 pasaba acá y el 2 pasaba acá. Bien, cuando hacen esto para el fósforo y van a formar el oxoácido del fósforo, siempre recuerden colocar un 3 adelante de la molécula de agua. Porque el fósforo es un caso especial que cuando se combina con el agua, en vez de combinarse con una, se combina con 3 moléculas al mismo tiempo. Entonces, acá lo que ustedes tienen que acordarse es hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿sí? Pero acuérdense siempre colocar el 3. ¿Cuántos hidrógenos hay de este lado? 6. Perfecto. 6. ¿Cuántos fósforos hay? 2. Perfecto. ¿Cuántos oxígenos? 6. Tenemos 3 acá, y este 3 siempre afecta a todo lo que está atrás. Entonces este 3 afecta a esto y a esto. Entonces acá tenemos 3 oxígenos más. 1 por 3, 3, más 3. Después se simplifican. Exacto. Y después se simplifica todo. Por 2 en este caso. Entonces ahí me queda 6 dividido 2, 3, 2 dividido 2, 1, 6 dividido 2, 3. Y ahí obtengo esta fórmula, HPO3. ¿Sí? Vamos a hablar bien. ¿Cómo se llama? Se llama ácido fosforoso. ¿Por qué fosforoso? Porque en este caso para la nomenclatura clásica se respeta nombrar la función química y nombrar teniendo en cuenta cuál es la valencia que está usando. En este caso tenemos fosforoso y fosfórico porque el fósforo puede formar un óxido fosforoso y un óxido fosfórico, que al combinarse con agua puede formar estos 2 ácidos. Bien. Bueno, tienen estos casos, chicos, y lo último que les digo, y ahí sí ya vamos a hacer la ejercitación, ¿sí? El ejercicio número 1 es para la parte de la nomenclatura sistemática de estos compuestos. También nuevamente vamos a nombrarlos siempre empezando de donde está el oxígeno y después hacia el hidrógeno. Algo importante, y por favor siempre recuerden, siempre lleva ato. Esto que está resaltado es para que no se olviden que siempre va ato. Como son oxoácidos, nosotros tenemos que, en algún lado del nombre tiene que estar que es un oxoácido. Entonces decimos en este caso porque empezamos de acá, trioxocarbonato de dihidrógeno. ¿Sí? Ese sería el nombre por la nomenclatura sistemática. En este caso, para este sería dioxonitrato de hidrógeno. Bueno, acá marqué mal, voy a borrar, pero es trioxonitrato de hidrógeno. Trioxofosfato de trihidrógeno. ¿Sí? Todo el tiempo en esta nomenclatura, que era la sistemática, tengo en cuenta la cantidad de veces que se repite un elemento. ¿Se entendió? Profe. Sí. ¿Puede ser que haya también un ácido metafosfórico? Sí, o sea,
Si ustedes se fijan los libros, quizás los libros también le van a aparecer esos nombres, ¿sí? Ustedes lo que yo les aconsejo, quizás les conviene más que nada quedarse con esta manera en la que nosotros nombramos, que es respetando las normas de la IUPAC, y vamos a nombrar de esta manera, ¿sí? Siempre Sí. a todos los oxoácidos con la palabra ácido, adelante. Y Pero después, en realidad, ¿cómo es? Mario, habla Mateva. Ustedes van a encontrarlo, digamos, porque es una excepción la del fósforo que puede reaccionar con 1, 2 o 3 moléculas de aguas. Y va tomando cada uno de los compuestos que se forman un nombre diferente. Pero el que es químicamente estable es el que reacciona con 3 de agua y al que llamamos fosforoso si es con número de oxidación más 3 o fosfórico con más 5. Entonces, en el caso de ustedes, para sistema, nos quedamos, como le decía María, con estos nombres, que es el más estable, es el que van a encontrar como ácido fosforoso, van a encontrar al H3PO4, como fosfórico, mejor dicho, al ácido H3PO4 y al fosforoso H3PO3. Pero sí existe el fosforoso y fosfórico y el fosforoso y fosfórico. Pero para no marearlos, nosotros nos centramos solamente en el más estable, que es el que estamos mostrando en este momento. súper, gracias Mario. Bueno chicos, no sé si tienen otra duda, si no pasamos directamente, acá tienen por ejemplo esto, yo lo coloqué para modo repaso, para que ustedes vean cómo formamos los hidróxidos, en este caso son que tenemos el óxido de potasio o el de magnesio y el de aluminio, y van a formar cuando reaccionan con agua los hidróxidos de potasio, de magnesio y de aluminio. Estos números que se agregan acá adelante son para balancear la ecuación química, eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Bien, y acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo para formar el ácido carbónico, ¿sí? El ácido sulfuroso o el ácido nítrico, que yo les había escrito un poquito ya, les adelanté. Y bueno, y acá, lo que pueden ver acá es la nomenclatura sistemática de este oxoácido, fíjense, indica con un colorcito tetraoxosulfato de dihidrógeno, como tienen que nombrar. Y en este caso indica los números de oxidación, que acuérdense que para que sea un compuesto neutro tiene que ser igual a 0. Entonces, en este compuesto, el oxígeno siempre va a tener número de oxidación, vuelvo a escribir acá nomás porque quiero hacer la aclaración, menos 2. El hidrógeno va a tener más 1, y para que todo esto me dé 0, ¿sí? Van a ver, si hacen el cálculo, el azufre tiene que tener más 6, ¿sí? Porque 4 por menos 2, o sea, hacen todo el cálculo, esto le va a dar un numerito que después van a ir haciendo y esto tiene que quedar más 6. O sea, sería menos 8 y para que me dé más 8, 1 por 2 sería más 2, entonces tengo que agregar un 6 y de esa manera el compuesto me da 0. Así que con eso ahora vamos a hacer el ejercicio número 1 y la idea Profe, es... ¿puede repetir por favor? Porque no me quedó muy claro. Sí. A ver, lo hago más acá, más... espera, voy a borrar esto. Espera, ¿qué borrador? Suponiendo que ustedes no saben qué valencia está con qué valencia está trabajando el azufre en ese compuesto. Vamos a ponerle una X, porque no saben. Ustedes las que saben siempre son las del oxígeno y la del hidrógeno. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ok. Bueno, esas siempre van a ser. Entonces ustedes saben que por la regla número 6, siempre como es un compuesto neutro, tiene que dar igual a 0 la suma de el cálculo que vamos a hacer ahora, que sería, voy a hacer acá como un cálculo auxiliar, 2 multiplicado por más 1. ¿De dónde salió esto? Salió de acá, 2 por más 1. Si yo sumo eso, no me va a entrar acá, hago acá, ¿sí? Perdón que les mueva cada rato el lugar, pero no me iba a entrar. 2 por más 1, más 1 por x, que sería x, más 4 por menos 2, todo eso me tiene que dar igual a 0. Si ustedes despejan la x, le va a dar un 6. ¿Sí? Como en matemáticas.
¿sí? Despejen la X y le va a dar 6, porque les va a dar el 8 que está acá pasa positivo y el 2 que está acá pasa negativo. Entonces ahí ustedes saben que el azufre está usando la valencia 6, y si está usando la valencia 6, está usando la valencia más grande. Entonces se va a llamar ácido sulfúrico, ¿sí? Esa es otro tipo de ejercicios que también les vamos a dar, que a partir de la fórmula ustedes pongan el nombre. ¿Se entendió ahí más o menos? Sí, perfecto, gracias. Ok. Profe, tengo otra duda. Sí. Me quedé con lo del fósforo. ¿Cuándo vamos a saber cuántas moléculas de agua necesitamos para igualar la fórmula? ¿O No, solamente siempre con 3. Porque es el modo más estable de los ácidos, ¿sí? Así que siempre vas a agregar un 3. O sea, cuando vos hagas estos ácidos, siempre va a ser óxido fosforoso más 3 moléculas de agua, ¿sí? Y para este Claro, caso... pero me refería en general, así, en el fósforo entendí que te necesitas 3, pero en cualquier otro caso solamente 1. Exacto, el fósforo es el único que es la excepción. Bueno, gracias, profe. No, de nada. En esa filmina, perdón, en la filmina anterior también hay un 3. Eso nosotros más adelante vamos a ir viendo cómo se balancea. Ah, sí, esto van a ver más adelante. No se preocupen por los números que están acá, ¿sí? Solamente para este momento, para que no se pierdan, acuérdense. Para el fósforo nomás ahora. Para el fósforo y los oxáceos, y los otros no. Dale. Bueno, después vamos a ver esto, los hidruros. Les voy a dar 15 minutos para que hagan el ejercicio número 1, ¿sí? Si tienen dudas, acá vamos a estar para responderles, así que empiecen a hacer y cualquier cosita nos consultan. Profe, Sí, acá estoy. ¿cuál era los elementos que tenían el número de oxidación positivo o negativo? ¿Era el no metal o el metal? El que tenía positivo. Siempre los metales van a tener positivo. Ah, ok. Y los no metales tenés que ver con quién está.
¿sí? Ok. Puede ser positivo o puede ser negativo el de los no metales, dependiendo con quién. Gracias. No, no. ¿Alguien quiere preguntar algo o van bien? Yo no quiero preguntar nada, pero no voy bien, creo que voy muy mal. ¿Por qué? A ver. Y me queda todo igual, no sé si estoy entendiendo mal, pero voy a esperar nomás a las correcciones para saber si estoy entendiendo bien o no. A ver, ¿cuál empezaste a hacer, por ejemplo? A ver si te podemos guiar un poquito. Y el primer óxido cloroso en la tradicional lo tomé como óxido ácido porque es un no metal y oxígeno. Hice Cl2O y en nomenclatura sistemática puse monóxido de dicloro, pero no sé si estará bien. A ver, espera, a ver que en el chat dice algo. A mí me dio. Ujú. Bien. Vos estás diciendo por este, ¿no? Por el primero. Para el primero, sí, porque el que empezamos. Bueno, el primero. Tenés oxígeno y tenés cloro, ¿sí? La terminación o el dato que te dan es oso. Entonces vos lo que tenés que hacer primero es decir, bueno, ¿el cloro cuántas valencias tiene? 4, Ok, ¿cuáles son? 1, 3, 5 y 7. Muy bien. ¿Y cómo hacíamos la distribución de los Ahí es donde me pierdo, eso. El más chiquito siempre tiene hipo al inicio y al final oso. Este sería oso, este sería ico y este sería per ico. Listo, con eso ya me cerró todo. Ok, creo que ahí contestaron también en el chat.
Trióxido de dicloro. Sí, muy bien, ese sería. Muy bien. Profe, Y a mí me queda cloro 2, oxígeno 3, muy bien. pero sí, pero con respecto a los dos elementos que se usan acá, tengo entendido que son diatómicos, ¿o no? Son diatómicos, sí. Pero eso en realidad, en este caso, a vos no te va a afectar en la fórmula. Sería, a ver si puedo dar un ejemplo. Porque yo cuando sumo cloro más oxígeno, si pongo 2 en ambos, no me queda, ¿o sí? Bien, está bien la pregunta. Mira, sería, a ver si te puedo aclarar un poquito con esto. Acá vamos a formar, ¿sí? Vamos a formar un óxido ácido. Entonces vamos a tener cloro más oxígeno. Y este cloro siempre yo tengo que conocer la valencia. En este caso, como me están diciendo que termina en oso, quiere decir que está usando la valencia 3, ¿sí? O número de oxidación 3, perdón. Vamos a hablar de número de oxidación. Disculpen la letra, pero esto es un 3. ¿Sí? Son 3 palitos. El número romano quise escribir. Bueno, entonces, acá ustedes van a tener, este va a tener más 3, menos 2, este 2 baja acá y el 3 baja acá. La parte de diatómicos influye en esto, en que cuando reaccionan, reaccionan de manera gaseosa. Pero cuando hago la fórmula me queda así. ¿Puede ser? ¿Se entiende o no? Pero el oxígeno ahí que dice 3, Sí. ¿de dónde sale? El 7 sería hepta. Así, que pusieron en el chat. ¿De dónde sale el 3? Porque no tiene nada que ver que sea diatómico cuando vos estás haciendo la fórmula química, ¿sí? Acordate que cuando vos formás un óxido, estos enlaces se rompen y se forman nuevos enlaces. Quizás con eso te puedes guiar un poquito. Acá cuando están, digamos, de manera gaseosa, están combinados con sí mismos. Esto es un cloro, un átomo de cloro que está unido a sí mismo. Y esto es un átomo de oxígeno que está unido a sí mismo. Vamos a pintar de otro color para saber que uno es cloro y otro oxígeno. Cuando se forma el óxido, estos enlaces se rompen y se forman nuevos enlaces. Y por eso aparece este 3. Porque este 3 en realidad es, cuando se combinan de esta manera, se forma un óxido donde el oxígeno, digamos, y el cloro están reagrupados por alguna manera. Por un lado, ¿sabes cuándo te va a cerrar? Que quizás, capaz con eso te sirve más la explicación. Cuando veamos la parte de estequiometría, vamos a ver que esto es una reacción química. Entonces, de este lado tenemos reactivos y acá tenemos un producto. La masa de los reactivos siempre va a ser igual a la masa de los productos, porque hay una ley que dice que se conserva la masa. Entonces nosotros vamos a tener que hacer de alguna manera que la masa sea igual y vamos a tener que agregar números acá adelante, que se llaman coeficientes. Cuando hagamos eso te va a cerrar un poquito más de por qué acá aparece un 3 y acá tenés un 2. No sé si por ahora esta explicación te sirve hasta que lleguemos a un poquito más otros conocimientos. Sí, porque en la secundaria solíamos balancear, por eso estoy preguntando. Exacto, perfecto. Sí, es que es así en realidad. Nosotros después le vamos a pedir que hagan la ecuación química y que balanceen. Cuando vos balanceás, vas a ver que te aparece la misma cantidad de átomos de oxígeno de este lado y de este lado. Y yo para eso tengo que agregar coeficientes, ¿sí? Pero eso, por ahora, te diría que te quedes con esto nomás, ¿sí? Y que después vas a ir viendo lo otro. Bueno, como ya es la hora, les voy a mostrar y vamos a ir viendo, ¿sí? Cómo les fue dando. Yo acá tengo los resultados para que se saquen las dudas también. El azufre que están preguntando, chicos, para la parte de óxidos con 4 y 6. Bien.
Esperen que no quiero avanzar mi compu. Sí, quizás estamos yendo un poquito rápido. La parte que dijeron que hicieron hasta la mitad, ¿sí? Igual, de todas maneras, van a tener tiempo para seguir haciendo esto y para hacer, por lo menos que hagan un par de cada uno, un par de ejercicios de hidróxidos, ¿sí? De óxidos. Pueden seguir haciendo. La idea es que ustedes usen de apoyo la clase, hagan todas las consultas que tienen extra, para eso están los grupos también. Así que no hay problema si después tienen más dudas, les vamos a contestar. Bueno, acá pueden ver, para el primer caso que me habían dicho, tenemos el óxido cloroso, que ese era el dato que nos daban. Con esta terminación yo puedo llegar a calcular cuál es la fórmula química, y la función química sería óxido ácido, porque el cloro es un no metal. La nomenclatura sistemática sería trióxido de dicloro, ¿sí? Empezando de acá hacia allá. Bien, después tenemos, para el caso del magnesio, el magnesio está en el grupo 2 de la tabla y tiene una sola valencia o número de oxidación, que es la 2. Por eso acá queda de esta manera. Acá este es el caso perfecto en el que se simplifica de alguna manera la fórmula cuando ustedes están haciendo, porque saben que el oxígeno tiene -2 y el magnesio tiene +2. Entonces este 2 baja acá y este 2 baja acá y se simplifica, o queda así nomás, ¿sí? Bien, entonces la fórmula química en este caso quedaría de esta manera: magnesio-oxígeno. La función química es un óxido básico, y la nomenclatura tradicional simplemente sería óxido de magnesio, porque no hace falta ninguna terminación oso en este caso, o ico, porque en realidad el Eso es magnesio porque tiene una sola valencia. porque tiene una sola valencia, sí. Y va a pasar eso con el litio, con el potasio, con el sodio, con los elementos en realidad del grupo 1, el grupo 2 sobre todo. Bueno, después, en el caso de acá el berilio, por ejemplo, es lo mismo. El berilio también está en el grupo 2 y tiene una única valencia, entonces quedaría óxido de berilio. También es un óxido básico, sí. Por ejemplo, en los dos últimos que no le puso el paréntesis, es lo mismo ponerlo, ¿no? Es lo mismo, porque en este caso, como hay un 1 acá, no hace falta en realidad, ¿sí? Cuando hay un número distinto de 1, sí se pone por lo general. Por eso quizás cuando no tiene nada es porque no hace falta. Y profe, si nosotros, por ejemplo, en el parcial no sabemos, o no nos acordamos en ese momento, por ejemplo, lo del cobre, que es cuproso, y ponemos, Ajá. no sé, otra forma, pero refería al cobre. ¿Cobroso? Algo así, por ejemplo, ya sea otro elemento. ¿Nos bajan puntos o no? Si nosotros explicamos en clase, y si vamos a ser un poco estrictos. Por eso la idea es que ustedes ese tipo de nombres los anoten, para que después no se les sea tan raro, digamos, ¿sí? O sea, nosotros siempre tomamos en el examen lo que explicamos, así que si acá está, probablemente podemos preguntarte. Así que te aconsejo que practiques. Obviamente hay nombres que son difíciles, pero Sí, hay igual, perdón, madre, te interrumpo. La mayoría de los casos raros ahí lo estuvieron viendo, chicos, con mareo, el plomo, el cobre, el oro. Igualmente, de última, eso se les puede decir cómo es la raíz, por ejemplo, cúprico, plumbo, se les decimos, y ustedes forman el resto del compuesto. Pero, por ejemplo, todos estos que estuvieron viendo, están en las guías, ustedes los tienen que saber, como dijo la profe. Si hay alguno raro, que generalmente en los exámenes no hay. Son los casos que vimos todos los que tomamos. Ahí está, chicos. Súper claro el profe Sergio. Así que bueno, esa sería la respuesta. Creo que ahí preguntaron algo. Estoy confundido. Hidroxilo no serían los hidrácidos. No, en realidad ahora vas a ver los hidrácidos, vas a ver que los hidrácidos son ácidos. Y todo lo que tiene un grupo hidroxilo es justamente lo contrario. Son compuestos básicos. Por ejemplo, los hidróxidos
que vimos hoy. Esos serían los que tienen el hidroxilo. ¿Alguno de estos que quieran ver específicamente porque tienen dudas? Profe, Sí. si en la nomenclatura sistemática del azufre puse dióxido de sulfuro, ¿estaría bien? Bien, el azufre, dióxido de sulfuro. Fíjate que ahí el error que, por ahí te digo error, pero bueno, es normal al principio confundirse, porque en realidad el azufre justamente es sulfuroso o sulfúrico, pero esa palabra la vas a usar solamente para la tradicional. Siempre para la sistemática, fíjate que la nombramos poniendo el nombre del elemento. Decimos cloro, berilio, bromo, azufre. ¿Viste? O sea, ahí el azufre no se la llama con el nombre sulfuro en la sistemática. Sería dióxido de azufre nomás. ¿Sí? Fíjate que el cobre, por ejemplo, tiene varias valencias. Y yo acá en la sistemática no pongo ninguna terminación, no digo cúprico ni cuproso, digo de cobre nomás, porque se pone de y se pone el elemento, el nombre así como lo conoces vos. No sé si te aclaré la duda. Sí, profe, aclarado. Ok. Entonces, Profe, para eso, sí, ¿el oxidrilo siempre tiene -1? el oxidrilo tiene -1, sí. Ok. Profe, yo no entiendo bien el hidróxido plúmbico. No entiendo por qué va con el 4. Ok. Bueno, el hidróxido plúmbico, por ejemplo, podemos hacer acá cómo se logra esta fórmula. Sería partiendo del plomo, del óxido de plomo, ¿sí? Que en este caso el plomo, si ustedes se fijan, si pueden mirar y me sacan la duda, el plomo tiene 2 y 4. Sí. Sí, sí. Ok, entonces este óxido sería el óxido plúmbico, ¿sí? Esto es una vez, perdón chicos, me salió medio feo. Si yo a este óxido le combino con agua, voy a formar un hidróxido. Y siempre los hidróxidos se coloca adelante el símbolo del metal que está en el óxido y después se coloca un oxidrilo, que es característico de los hidróxidos. Y el número que lleva acá, para acordarse, siempre yo les digo, acuérdense cuál es el número de oxidación del plomo en este compuesto. En este compuesto, ¿cuál era el número de oxidación del plomo? Para que esto sea 0, el plomo tiene que tener +4, porque 2 multiplicado por -2, que tiene el oxígeno, es -4. Entonces este tiene que tener +4. Entonces, como este tiene +4 y este tiene -1, el -1 iría acá, el 1, y el 4 iría acá. Siempre pasan sin signos. Y ahí se forma esta fórmula que está acá. O sea que el oxígeno gaseoso, digamos, o sea, oxígeno 2, siempre tiene -4 de valencia. No. El oxígeno acá no está gaseoso porque está combinado con el plomo. Oxígeno gaseoso es este solito, ¿sí? ¿Sí? ¿Y ese tendría de valencia -2 o Este es un compuesto, este es la regla número 1. Que el número de 0? oxidación es 0. Exacto, porque está solo nomás. En este caso, cuando está con el plomo, el oxígeno, en realidad el número de oxidación que tiene es -2, pero como hay 2 oxígenos, es -4, porque 2 por -2 es -4. Si tuvieras, por ejemplo, si vos tenés, no sé, hoy vimos el caso del hierro. Perdón que repita el ejemplo, pero me acuerdo de ese. El oxígeno tiene -2 y este tiene que tener sí o sí +2, porque tiene que ser la suma de los compuestos, digamos, de los números de oxidación del compuesto es 0. Por eso acá me da 0. Y en este caso, 2 por -2, -4, +4, 0. Entonces ese es el 4 que está acá y es el 4 que aparece acá. Ustedes fíjense que cuando tienen varios hidróxidos, porque hay un compuesto que puede formar varios óxidos, tienen que ver acá el numerito que está acá, les va a dar de dato para poder saber qué terminación, digamos, o de qué manera tienen que nombrar. En este caso al revés, como le da con la terminación ICO, tienen que usar
el número de oxidación más grande del plomo, que en este caso sería el 4. ¿Sí? Si fuera la otra, por ejemplo, con plomo 2, ustedes tendrían un 2 acá. No sé si, a ver, ¿qué escribieron en el chat? 2 y 4, ok. Bueno, el hidróxido de aluminio que tienen acá, fíjense, por la nomenclatura tradicional, hidróxido de aluminio porque tiene un solo número de oxidación, y por la nomenclatura sistemática sería trihidróxido de aluminio. Después tienen otro caso especial del cobre, que hoy habíamos dicho algo del cobre, ¿cómo se llama? En este caso sería hidróxido cuproso, que es el cobre con la valencia, ¿cuál? ¿Qué valencia o número de oxidación tiene acá el cobre? 1. 1. 1, perfecto, porque como está unido a esto, no hay nada afuera, ¿sí? No hay ningún numerito acá afuera. Entonces es la más chica. Por eso ponemos la terminación cuproso. Y después tenemos el litio, en este caso hidróxido de litio, o monohidróxido de litio por la otra nomenclatura. Bien. ¿Se entendió, chicos? Más o menos. En el caso del cobre, si fuese CuOH2, ¿sería óxido cúprico? Exacto. Hidróxido cúprico. Sí, hidróxido cúprico. Sí, exacto. Sí, así sería. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, vamos a ir, le explico un poquito hidruros, que es lo que sigue, y después vamos a ver el ejercicio 2. De todas maneras, esto lo vamos a subir al campus. Si hay algo que no llegaron a notar de esta parte, lo van a encontrar en el campus. Bien, las últimas 2 familias o funciones químicas que me faltó decirles o comentarle un poco es sobre los hidruros no metálicos y los hidráceos, que por lo general son compuestos que por ahí se confunden un poquito ustedes, que bueno, vamos a leer un poquito. Fíjense que dice hidruros no metálicos, compuestos covalentes gaseosos. Acuérdense esta palabra. Formados por hidrógeno y un no metal. Es decir, ahora, en vez de combinarse con oxígeno, el no metal se combina con hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno era un gas, ¿se acuerdan que era uno de los diatómicos? Entonces, en este caso vamos a tener hidrógeno. Hidrógeno va a reaccionar con un no metal, por ejemplo el cloro, y ahí va a formar un hidruro. En este caso, los hidruros es importante acordarse esto, por eso está también en otro color, que siempre acá para los no metales no vamos a tener el inconveniente de las valencias. Siempre por definición, cuando forman hidruros, usan la valencia más chica. Entonces, por ejemplo, acá el cloro va a usar la valencia más chica, que sería la 1. En el caso del azufre usa la valencia más chica, que es la 2, y en el caso del carbono, para lo que es un hidruro, va a usar la valencia 4, que sería la más chica para el carbono, para estos ejemplos de hidruros. Entonces acá ustedes van a tener estos compuestos y van a tener que, por la nomenclatura clásica, siempre, acuérdense, tienen que estar de alguna manera presente a qué función química pertenece. Entonces lo que se hace es, se inicia con el nombre del no metal y se le pone la terminación uro. En este caso el no metal es el cloro. Entonces se dice cloruro y después se dice siempre de hidrógeno. Acá, como el no metal es el azufre, se va a decir sulfuro. Sulfuro de hidrógeno. Para el caso del carbono, quizás les suena un poquito raro este nombre, pero respetando la nomenclatura sería carburo de hidrógeno, y lo van a escuchar también como gas metano para este caso, que también puede estar escrito así. Ahí. Bueno, está un 4. ¿Sí? Gas metano. Es otro nombre más común. Sí. Bien. Perfecto. Re bien la pregunta, porque van a ver que nosotros acá estamos viendo hidruros no metálicos. Van a ver que también existen hidruros metálicos, y en los hidruros metálicos siempre se pone el metal primero y después el hidrógeno, y en esto se pone al revés, siempre se pone el hidrógeno y después el no metal.
Por eso sería esta la manera en la que se escribiría. Exacto. Sí, nosotros igual. Sí, exacto. Lo que iba a agregar era que igual de todas maneras nosotros vemos solamente los no metálicos. Bueno, cuando preguntan si usa otra valencia ya no sería un hidruro. Y no, pasa que para lo que es hidruro siempre usa la menor valencia, por definición. ¿Sí? Bien, entonces esta sería la nomenclatura clásica. Quizás le puede confundir un poquito porque no lleva la palabra hidruro, sino que justamente lleva la terminación uro. Pero bueno, empiezan siempre todo por la nomenclatura clásica, con el nombre, de alguna manera representando el nombre del no metal, con la terminación uro, y después seguido de la palabra de hidrógeno. Y en el caso del azufre, por ejemplo, que tenía el número de oxidación -2, acá, como el azufre cuando se combina con el hidrógeno, o sea, ustedes tienen así, van a ver que el hidrógeno, acá en este caso sería -2 más 1, este sería el 2 bajaría acá, entonces por eso me queda esta fórmula. Entonces acá va a cambiar un poquito la nomenclatura. Fíjense que son muy parecidas entre sí, pero en este caso se dice sulfuro de dihidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 2 hidrógenos. O en este caso, carburo de tetrahidrógeno. Porque tengo que, en esta nomenclatura, además de la función química, tengo que nombrar las veces que se repiten los átomos. Esos serían los hidruros no metálicos. Y después tenemos los hidrácidos, que los hidrácidos son un caso particular porque son ácidos, ¿sí? Tienen propiedades ácidas. Lo que pasa con los hidrácidos en este caso es que son hidruros no metálicos que al disolverse en agua adquieren propiedades ácidas. Y estos son los hidrácidos, dice acá. Entonces los hidrácidos siempre los van a identificar porque tienen una única nomenclatura. La manera en la que nosotros siempre les enseñamos es que empiezan con la palabra ácido y terminan con la terminación hídrico, ¿sí? Entonces, van a ver acá en esta tablita, por ejemplo, ustedes van a tener hidruros versus hidrácidos. Acá tienen todos los que son gaseosos, están indicados con esta letra que está entre paréntesis, que indica que es un gas. Y después tienen esta otra forma de escribir que indican que son compuestos disueltos en agua, en estado acuoso. Pueden encontrar AC o pueden encontrar con una Q también, así de esta manera AQ. Y los dos significan lo mismo, significan estado acuoso. Entonces a los hidruros que están en estado gaseoso se los nombra con terminación uro. Fíjense acá, por ejemplo, el flúor, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Y en el caso de los hidrácidos solamente van a formar hidrácidos estos compuestos que están acá, ¿sí? O sea, no todos los hidruros no metálicos pueden formar hidrácidos, sino estos que están acá serían los que sí pueden formar hidrácidos, que justamente es eso, tienen propiedades ácidas al disolverse en agua. Y se los nombra siempre con la palabra ácido al inicio y al final, fíjense, todos tienen en común esta palabra, que es la hídrico, ¿sí? Entonces sería ácido fluorhídrico para este compuesto, con el cloro sería ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico y ácido sulfhídrico, que es diferente, por ejemplo, del ácido sulfúrico, que le puede confundir a veces. Justo preguntaron el del amoníaco y re bien la pregunta porque justamente eso también siempre aclaramos, que el amoníaco es un tipo de hidruro que también se conoce como, ahí dijo su compañera, nitruro de trihidrógeno, que estaba por acá. Esperen, a ver si tengo acá. No sé por qué hoy mi compu no avanza cuando le doy la flechita, no cambia la diapositiva. O tiene un delay bastante importante. Sí, a ver, bueno, ahí lo estoy haciendo con el mouse. Si sabía, hacía eso hoy ya. Bueno, acá está, por ejemplo, el caso del que dijo su compañera, que sería nitruro de hidrógeno, ¿sí? O sería, eso sería por la nomenclatura clásica, o si no sería nitruro de trihidrógeno, ¿sí? Por la otra nomenclatura. Y bueno, ahí el nombre común que tiene es amoníaco, se lo conoce de esa manera. Bueno,
Ahora con eso que les dije que les llené de información, van a hacer este ejercicio, el número 2. Fíjense que tienen algunos hidróxidos, y acá aparecen algunos con terminación uro, ¿sí? O con terminación hídrico. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en este ejercicio es escribir la fórmula química hay de los siguientes hidruros, hidrácidos, ácidos e hidróxidos. Y, por ejemplo, acá esto está nombrado por la nomenclatura tradicional, entonces ustedes tienen que nombrar por la otra, que es la sistemática. Así que les voy a dar unos minutitos, en realidad ya tenemos poco tiempo, pero por lo menos hagan los que les parecen más difíciles, prefiero que se saquen las dudas de los que no entienden, y los que ya saben cómo hacer, dejen para después, o si pueden hacer todo, siempre mejor. Les doy 10 minutos para que hagan, controlamos. Y igual tengo la... Sí. Yo no entendí bien la diferencia, cuál sería entre ácido sulfídrico y ácido sulfuroso o sulfúrico. Bien, el ácido sulfídrico que está acá tiene terminación hídrico. Entonces es, por ejemplo, en este caso, bueno, ya le estoy por dar el resultado, pero voy a aprovechar para explicar. Este es el ácido sulfídrico. Es un compuesto binario, ¿sí? Este ácido sulfídrico viene de alguna manera, vos tenés un gas, que es el sulfuro de hidrógeno, que el sulfuro de hidrógeno se combinó con agua o estuvo en contacto con agua, reaccionó con el agua y se disolvió en el agua. Y entonces esa agua, si a vos te toca el agua, por ejemplo, va a tener propiedades ácidas. Va a depender igual de la cantidad de gas disuelto. Pero bueno, todo lo que es ácido, ¿no es cierto? Ustedes saben que es corrosivo. Entonces, esos compuestos, estos 5, tienen esa propiedad, que al estar en contacto con agua forman ácidos. Por eso se los llama con la palabra ácido sulfídrico. La única diferencia, fíjense, si miran la fórmula es la misma. Entonces, ¿cómo ustedes saben cuál es el que yo le estoy pidiendo? Si le estoy pidiendo el hidruro o si le estoy pidiendo el hidrácido. Tienen que ver lo que acompaña la fórmula, ¿sí? Y si no dice, pregunten siempre. Y la diferencia con el ácido sulfúrico es que el ácido sulfúrico, por ejemplo, es un oxoácido, este compuesto. ¿Sí? Fíjense, es un compuesto ternario, tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Y estos no tienen oxígeno. ¿Sí? Estos son compuestos binarios. Quizás de golpe también es difícil procesar todas las familias juntas. Así que es súper normal que les empiece a confundir un poco. Así que no se preocupen, eso es normal, no es que no entienden nada, sino que les estamos dando de golpe una clase corta para todos los temas. Pero nuevamente, si ustedes después tienen dudas, pueden preguntar por el grupo. No sé si respondí tu duda o querés preguntar algo más. Ahí dice. Bueno, yo estoy acá por si quieren hacer otra pregunta. Y después vemos cómo hicieron. Profe. Sí. O sea que un hidrácido es como un hidruro, pero líquido. Exacto. Sí, algo así. Ah, ok.
Profe, cuando son hidruros no metálicos, no hay subíndice. Cuando hay hidruros no metálicos, algunos de ellos, como usan su menor valencia, no tienen subíndice, excepto este caso. Ah, está. Eso es porque la menor valencia del azufre es 2, ¿no? Exacto, sí, Y de los otros es 1. sí, exactamente. Fíjense, yo había puesto una imagen acá, eh, no sé dónde estaba, esperen que no sé si está acá o más para atrás. Acá. Fíjense estos casos, flúor, cloro, bromo y yodo, aparece 1, 3, 5 y 7 y después aparece acá, vuelve a aparecer el 1 positivo y negativo, ¿sí? Para todo esto van a usar siempre el 1, que es la menor. O sea, profe, si la valencia del no metal es 1, entonces en la fórmula no hay subíndices. Exacto, no va a haber Y si ya porque, es otro número, el subíndice de H del hidrógeno sería el número de valencia del no metal. exacto, sí. Por ejemplo, en el caso de del carbono o del azufre. ¿El nítrico, profe, de qué sería? Nitrógeno. El nítrico hace referencia, sí, al nitrógeno. ¿Cómo van, chicos? ¿Pudieron hacer? Sí,
Ahí veo que mandaron varios. No sé si es... Ok. Bien. Acá les voy a mostrar, acá tengo la resuelto. Bien. Fíjense. Primero tenemos el dihidróxido de hierro. ¿Sí? A nosotros nos habían puesto el nombre hidróxido ferroso. Entonces ustedes saben que el hierro tiene dos valencias, que hoy ya habíamos escrito, la 2 y la 3. Como ponen la terminación oso, hidróxido ferroso, yo tengo que hacer usando esta, la más chica. Y como uso la más chica, ese es el numerito que aparece acá, es el 2, porque sale del óxido ferroso, que combinado con agua forma este. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ok. Bueno, después tenemos bromuro de hidrógeno. Este caso es uno de los últimos que vieron, que sería un hidruro, ¿no es cierto? Un hidruro no metálico. En este caso les va a quedar bromuro de hidrógeno porque es el bromo, el que está formando parte. Después tienen el dihidróxido de berilio, que a ustedes simplemente les decía en la consigna hidróxido de berilio. Y siempre que dice D y dice el elemento es porque tiene una sola valencia. Entonces en este caso justamente sale de este óxido, del óxido de magnesio, perdón, berilio, este era el segundo, del óxido de berilio que se combina con agua y forma el hidróxido de berilio. Este 2, nuevamente, les repito por ahí, les queda de esa manera, es del número de oxidación del metal. Bien, después tienen el otro, ácido clorhídrico. ¿Todos entendieron por qué es ácido clorhídrico y por qué no es cloruro de hidrógeno? Por el estado acuoso. Exacto. Acá está el dato, ¿sí? Perfecto. Bien, después tienen el caso del amoníaco, que fue uno de los últimos que le mostré, que sería nitruro de hidrógeno, respetando la nomenclatura. Después tenemos este caso y acá están los oxoácidos. Fíjense siempre los oxoácidos, y esto lo aclaro porque hoy vi en el chat que habían puesto algo de la regla oso chiquito, pico de pato. Esa regla la vamos a usar cuando veamos sales. Para todo lo que es oxoácidos, cuando hagan la nomenclatura sistemática, siempre recuerden que la terminación siempre es ato. Nunca va ito, o sea, siempre va ato. Por más de que esté con la más chica o la más grande. ¿Sí? Eso guárdenlo para la clase que viene, el miércoles que viene vamos a ver sales. O sea que ahí vamos a usar eso. Entonces acá para nombrar este compuesto vamos a empezar desde el oxígeno y vamos a dirigirnos hacia este lado. Como hay 3 oxígenos decimos trioxo nitrato de hidrógeno. Oxo porque es un oxoácido. Bueno, después tenemos este otro, este sí sería un hidrácido porque nuevamente está en estado acuoso. Entonces va a ser el ácido sulfídrico. ¿Hasta ahí eso se entiende? Por mi parte, sí, profe. Ok. ¿Los demás están muy callados? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa díganme nomás si no se entiende. Yo repito. Bueno, después tenemos, en este caso, creo que lo habíamos visto ya hoy, este sería el ácido carbónico. Y la forma de nombrar, según la nomenclatura sistemática, sería trioxocarbonato de dihidrógeno. ¿Sí? Y después tienen este, que es otro, en este caso, otro hidruro, que en este caso es el yoduro de hidrógeno. Y después tienen este otro, el último, que es tetraoxoyodato de hidrógeno. Y bueno, y eso serían todas las soluciones de ustedes. Lo que pueden hacer es terminar los que no hicieron, o si hay algo que les dio dudas, pueden revisar un poquito todo lo que vimos hoy y bueno, y hacer de vuelta o ver qué es lo que se equivocaron ahora. Si tienen alguna pregunta, chicos, digan nomás.
Si quieren ver algo de esto que no les haya quedado igual o lo que sea que Profe. quieran preguntar. Profe, Sí, por ejemplo, en el último ejercicio el yodo tiene valencia 7. En vez de Sí. poner oxígeno 4, podría poner 5 hidrógenos también. a ver, para. Vamos a hacer acá en este pedacito, a ver si nos alcanza. Vamos a hacer acá arriba mejor. Bien, esto es un oxoácido, entonces este compuesto salió de un óxido ácido más agua, ¿no es cierto? Bien, el yodo en este caso, el yodo va a tener la valencia más grande, o sea, la 7. Sería así, ¿no es cierto? Este óxido cuando se combina con agua, como es un óxido ácido, forma un oxoácido. Y me va a quedar así. Hidrógeno, yodo, oxígeno. La cantidad de hidrógenos en este lado es 2. La cantidad de yodos de este lado es 2. Y la cantidad de oxígenos en este lado es 8. Porque acá tengo 7 y acá tengo 1. Entonces, acá esto se simplifica y esto queda 1, 1 y acá aparece un 4. Entonces ahí me queda la fórmula y esto sería que el dato que te habían dado era ácido peryódico, porque está usando la valencia 7. Entonces, por la nomenclatura sistemática, la nombramos así. Desde acá, desde el oxígeno, tetraoxoyodato de hidrógeno. No sé cuál era el 5 del hidrógeno. ¿Qué me decías eso? No, yo decía para igualar la valencia, pero no, ya me quedó claro. Ah, ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Fuimos muy rápido? Profe, ¿cómo hacemos para diferenciar, por ejemplo, cuando escriben, así que tenemos el nombre de Ajá. un hidracio Sí. y un oxácido terminado en ico? Ok, vamos a ver, por ejemplo, espera. Bien, El quizás, sulfídrico, por ejemplo. claro, bueno, sulfídrico y este es ácido sulfúrico. Todo lo que termina en hídrico y empieza con la palabra ácido, siempre van a ser hidrácidos. Por ejemplo, acabo de entrada ya puedes saber que el ítem D es un hidrácido y que el ítem G es un hidrácido, porque cumple las dos cosas. Empieza con la palabra ácido y termina en hídrico. En cambio, los oxoácidos empiezan con la palabra ácido, pero no terminan en hídrico. Terminan en ico, terminan en oso, ¿sí? Y los hidrácidos que vamos a trabajar solamente son esos 5 que nos dieron hoy. Exacto, solamente esos. Ya, eso no me da, profe. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Los ácidos siempre tienen agua, digamos. Los Es una ácidos combinación de agua. siempre tienen hidrógeno, ¿sí? El carácter ácido se debe al hidrógeno que está presente en los ácidos. ¿Y el agua qué función química es, profe? Y el agua sería un óxido ácido, ponele, porque el hidrógeno es considerado, si ustedes se fijan, como hoy les mostré en la tabla, podría decirse que es un óxido ácido porque el hidrógeno es un no metal. Entonces, cuando forma agua, el hidrógeno está combinado con el oxígeno y podría decirse, teniendo en cuenta ese criterio. Pero siempre todo lo que es hidrógeno les puede confundir y es normal porque no está claro todavía ni siquiera el hidrógeno, fíjense que está de este lado porque no encontraron cómo agruparlo, que es la diferencia que tienen las otras funciones químicas, que siempre tienen propiedades similares y reactividad similar. ¿Sí? Bueno, yo voy a subir, con el profe Sergio vamos a subir todo este material. Ustedes ya saben, ya que pueden hacer las consultas que tengan. No sé si tienen algo más que quieran preguntar, si no podemos ir terminando. Profe, cuando suben este PowerPoint, ¿pueden subir, por favor, el primero también de la práctica? Sí,
¿Cuál sería? Ah, el primero. Creo que ya estaba el primero, chicos, pero... Sí, ya está subido, chicos. Fíjense nomás ahí en el campus. ¿En qué sección? Es una sección que es guía de trabajo, guía de práctica, a ver, para adentro. Prácticas, presentaciones. Yo no encuentro nada, profe, por eso le digo. Presentaciones prácticas, algo así se llama, ya miro. Sí, Buenas dice, tardes, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Me estoy metiendo recién ahora. Dice, aquí encontrarán las presentaciones utilizadas, las encontrarán con el número, pero no hay nada cargado. A ver. Me fijo, sí, me fijo, puede llegar a ser que no lo haya puesto visible. Exacto, me fijo. Por las dudas pregunto, las 2 clases de teoría ya están subidas en la sección que tiene que ver con teoría, como semana 1 y semana 2. ¿Están visibles, chicos? No, aparece como no publicado, ahí le hacemos el tema. Las clases sí, prácticas, perdón. Bien, gracias. Tengan en cuenta, chicos, que nosotros de a poquito también nos estamos amigando con el señor Campus, que encima cambió un poquito visualmente, entonces también por ahí tenemos esos problemitas, pero ustedes nos avisan y los vamos solucionando, digamos. ¿Pudiste, Sergio, por las dudas ponerlo? Sí, ahí ya está, ya no estaba publicado y está visible. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. La serie 1 ya está cargada. Bien, dale, ahora después le cargamos entonces esta serie junto a las propiedades, como le dijo la profe. No sé si algo más, Sergio, Marisa, Nati, o si no, creo que terminamos. No, eso nomás, que chicos traten de repasar. Vamos a ver si la semana que viene hacemos algunos otros jueguitos con toda esta práctica que fuimos agregando. Sí, profe, la verdad, muchas gracias y muy buena la clase, entretenida y se entiende muy bien los temas. Así que gracias por No da hacer tiempo las a clases perderse, amenas así y que eso. perfecto. Sí. Buenísimo. Hasta luego. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos entonces. Eso que digo es importante porque desde la virtualidad es difícil no perderse. Estando sentado en tu casa te distraen enseguida. Buenísimo. Bye, gente. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao chicos, gracias. Nos vemos.